Bien, este video lo que busca es mostrar los criterios que existen para la selección de filtros. Y este video es un poco más largo, así que lo vamos a separar en dos videos. ¿Qué veremos? Veremos los criterios que hay para seleccionar filtros, hablaremos de contaminantes y riesgo de taponamiento, hablaremos de mesh, el concepto de mesh, de algunos prefiltros que existen, de los filtros de arena, de malla y de anillas, y las configuraciones que se pueden utilizar para poder, en el fondo, limpiar el agua para que los emisores no se obturen. Entonces es importante reconocer que el agua que utilizamos para los sistemas de riego provienen de embalses, por ejemplo, de canales, de ríos, de aguas subterráneas, de pozos zanja también, y de quizás otras fuentes que no están en esta lista. Y estas aguas pueden tener contaminantes de diferentes tamaños, que pueden obturar, ¿verdad? O obstruir tanto la bomba o las tuberías, pero principalmente los emisores de riego. Recordemos que son del orden de milímetros, ¿verdad? Las secciones por donde escurre el agua en el gotero, por lo cual necesitamos un agua muy limpia. ¿Qué contaminantes tenemos en el agua? Podemos agruparlo en dos grandes grupos: orgánicos e inorgánicos. E inorgánicos, obviamente, tenemos arena o eh, limo, arcilla o algunas basuras, ¿verdad? En los componentes o los contaminantes orgánicos tenemos las bacterias, algas, semillas, maleza y algunos insectos que son a veces importantes en algunos sistemas. Pero ¿por qué queremos remover los contaminantes? Porque básicamente causan el taponamiento de los emisores. Si causan el taponamiento, pueden obstruir totalmente o parcialmente los emisores y afectar su uniformidad. Pueden, por ejemplo, arena o contaminantes sólidos más duros, pueden erosionar rodetes, pueden erosionar la salida de los emisores y normalmente las boquillas u otros elementos que compongan el sistema de riego. En algunos casos, algunos contaminantes pueden ser nutrientes para el desarrollo de bacterias que viven en las tuberías. Los contaminantes se pueden acumular al final de las tuberías, lo que causa un taponamiento de los emisores y las válvulas que están ubicadas en esa posición. El agua puede contener también semillas de maleza que en el fondo utilizan el sistema de riego para diseminarse a través del riego. Pero, ¿cuál es el riesgo que tiene de obturamiento o taponamiento un sistema de riego si lo comparamos con la calidad de agua? Aquí en esta tabla lo que se muestra es el riesgo de taponamiento basado en la calidad del agua. Es decir, necesitamos hacer un análisis de agua donde podamos ver los sólidos suspendidos, el pH, el manganeso, el fierro, sulfuro de hidrógeno, dureza y la población bacterial, ¿verdad? Eh, en concentraciones de partes por millón. Si hacemos un análisis, ¿verdad?, de la calidad de agua con estas propiedades, podemos anticiparnos al riesgo que tiene de taponamiento ese sistema de riego o de microriego. Entonces, obviamente, si hay más sólidos suspendidos, el riesgo de taponamiento es severo. Ahora, 100 partes por millón de sólidos suspendidos, créanme que es un agua realmente limpia, ¿verdad? El pH es muy clave para, por ejemplo, para la efectividad que tiene el cloro. El pH también es muy importante cuando se producen algunos precipitados de algunos químicos que hay en el agua de riego. Entonces, la recomendación, ¿verdad?, es hacer un análisis de la calidad de agua, anticiparse al riesgo de taponamiento y poder elegir la mejor combinación de filtros que uno puede tener. Nota al margen que los filtros, ¿verdad?, no remueven sal. Entonces, los problemas de salinidad en el agua de riego no se va a solucionar con la instalación de algunos filtros. Y el agua subterránea, ¿verdad?, normalmente es más limpia que el agua superficial, pero también debe ser filtrada porque también puede tener algunos contaminantes que
obturen los emisores. Eh, Normalmente el tamaño máximo permitido de partícula está en estos rangos, o sea, 0,2 milímetros y 0,075 milímetros. Estos son diámetros de partícula muy pequeños. Y normalmente la filtración, que en este caso la filtración está separando partículas por tamaño, se complementa con la inyección de algunos químicos para prevenir taponamiento debido al crecimiento de bacterias o al precipitado a lo mejor de algunos químicos. Las partículas que uno permite que fluyan con el agua de riego normalmente son mucho más pequeñas que las salidas que tienen los emisores. Y en general la recomendación es que se permitan partículas de un décimo del diámetro de los goteros o de la sección por donde fluye el agua en los goteros y un séptimo del diámetro de microjet o microspray. Cuando vemos un catálogo de un emisor, aquí vemos un emisor, ¿verdad? Que puede tener diferentes caudales, presiones de trabajo en bar. Aquí tenemos las dimensiones de la sección por donde escurre el agua, 0,6 milímetros, 0,52 milímetros. El área de filtración es 39 milímetros cuadrados, entonces es esa área de prefiltro. Aquí está la constante K de descarga que hemos visto en el video anterior y el exponente X es un exponente, un gotero autocompensado. Y aquí, ¿verdad? Este emisor recomienda una filtración de tanto 200 micrones, por ejemplo, y 80 Mech. Pero ¿qué es lo que es un Mech? Un Mech es la unidad que se utiliza para poder medir el tamaño de una malla. Entonces, Mech, las dimensiones de las mallas de filtrado o la abertura de los poros de los filtros de arena están normalmente normalizados en un término denominado Mech. ¿Y qué es lo que es el Mech? El Mech se define como el número de orificios, ¿verdad? Por una pulgada lineal o 25,4 milímetros lineales contado a partir del centro de un hilo. O sea, ¿cuántos orificios hay en una pulgada? Entonces el Mech 1, un número de Mech 1 significa que la malla tiene un orificio de casi una pulgada, ¿verdad? Sí, pero habría que descontarle el grosor del alambre. Entonces Mech 1 significa un orificio por pulgada lineal. Mech 2 significa dos orificios. Mech 10 significa 10 orificios, lo cual, ¿verdad? Entonces estamos hablando de 80 Mech, en una pulgada hay 80 orificios, lo cual implica que es una malla bien pequeña. Aquí les voy a dejar en este video, pueden hacer una pausa, ¿verdad? Para poder relacionar el número de Mech con la apertura en milímetros que hay de partículas. Entonces, si pensamos en 80 Mech, estamos hablando de 0,17 milímetros de apertura que hay en esa malla. 0,17 milímetros. Y el pasaje o la sección por donde pasa el agua para 80 Mech era de 0,76 o 0,73. O sea, ancho por alto, ¿verdad? Y de un largo de 8 milímetros. Entonces 0,7 y nosotros con 80 Mech estamos dejando pasar partículas de 0,17, ¿verdad? Entonces es partícula realmente más pequeña del espacio por donde está, o la sección por donde está escurriendo el agua. Existen diferentes sistemas de filtraje o diferentes tipos de filtros que se pueden ocupar en microriego. En general aquí yo agrupo un grupo de filtros que me parecen interesantes que se pueden utilizar en microriego. Entonces, como primeras medidas, normalmente uno puede tener un sistema de decantación, ¿verdad? Un desarenador. Pueden haber prefiltrajes que se hacen antes de la succión. Pueden haber prefiltrajes que ocurren en la succión. Separadores de arena, filtros de malla y filtros de anilla. Entonces, ¿cuándo necesitamos uno u otro? ¿Cuándo necesitamos arena? ¿Cuándo necesitamos separador de arena? Bueno, básicamente existe una recomendación que en base a la cantidad de contaminante o contenido sólido orgánico e inorgánico, otra vez en partes por millón, que me lo dio, ¿verdad? Un análisis de la calidad del agua, considerando esta tabla,
que puede servir como guía. Aquí tengo flujo en metros cúbicos por hora menores a 11, flujo entre 11 y 45 y flujos mayores a 45. Aquí tenemos, por ejemplo, menos de 5 partes por millón de sólidos orgánicos y menos de 5 partes por millón de contenido inorgánico. Entonces será suficiente un filtro de malla solamente para que funcione bien ese sistema de riego. Por otro lado, si tenemos más de 50 partes por millón de contenido de sólidos orgánicos y entre 5 y 50 de inorgánico, la recomendación es tener un filtro de malla, un filtro de arena o un hidrociclón, malla y arena. Eh, entonces esta guía puede servir como primer punto de partida para poder definir la combinación de filtros que se deben utilizar en base al contenido de sólido. Los decantadores o desarenadores son ¿verdad? Elementos que buscan mediante el proceso de decantación, ¿verdad? Eh, eliminar las partículas que vienen en suspensión en el agua de riego. Amortigua. ¿Qué beneficios tiene? Amortigua diferencia en el abastecimiento. Si el caudal de entrada es variable, normalmente este estanque permite una amortiguación de ese volumen. Obviamente permite la decantación de partículas en suspensión. Su diseño está hecho para eso. Normalmente también es conocido por desarenadores, ya que decanta partículas del tamaño de una arena. Permite la aireación de aguas subterráneas, ¿verdad? Permite el escape de aire si es que hay burbujas de aire en un flujo de agua. Y permite también, como las velocidades son bien bajas, separar aceite, por ejemplo, que a velocidades muy bajas empieza a subir a la superficie. Entonces, probablemente un primer elemento que me ayude a limpiar el agua es un decantador. También existen los prefiltrajes eh, que están ubicados, ¿verdad? Antes de la bomba. Y aquí podemos tener un prefiltraje que está ubicado en la válvula de succión, ¿verdad? Y en general puede separar cosas más o menos gruesas, basura, peces, ¿verdad? Hojas, etcétera. Particularmente este sistema puede operar de forma horizontal o también de manera vertical, como en este caso. Este de horizontal, estos fabricantes destacan que no se requiere hacer una obra de captación y este filtro o prefiltro puede funcionar en alturas de agua de hasta tan pequeñas como 10 centímetros. Eso es lo que ofrecen como fabricantes. Si quizás podemos ver un video de esto. Aquí se muestra la operación de este filtro. Está el filtro ahí funcionando, ¿verdad? Este es el filtro en un estero. Y el filtro rota, ¿verdad? Rota con la presión del agua y la presión del agua que viene desde la bomba. Entonces la bomba que está en naranja, que está succionando, ¿verdad? Y parte del agua que está bombeando este sistema de bombeo se devuelve por esas tuberías que están negras ahí en este video, que vuelven al filtro. Se vienen dos tuberías que vienen con agua a presión de la bomba, que vuelven al filtro. Una de esas tuberías vuelve a la parte superior y otra a la parte inferior, ¿verdad? La parte superior son estos cuatro jets que lo que hacen es impactar este chorro contra esas aspas y permiten el giro de este prefiltro. Y la otra tubería va en la parte interior, donde están ahora estos otros aspersores o difusores que disparen el agua en contra de esta malla para poder limpiarla. Entonces un prefiltro, ¿verdad? Viene inteligente que permite succionar agua muy somera y se va autolimpiando en la medida que está trabajando. Eso podemos conocer como un prefiltro. Luego, bueno, esto no se lo puedo mostrar en una imagen de video puesto que
cuando está dispuesto de forma vertical, todo esto está sumergido en el agua y no tengo desafortunadamente un video mostrado debajo del agua. También antes de entrar a la bomba uno puede ocupar estas mallas que se denominan mallas Quanda. Son mallas que permiten separar el agua de otros elementos sólidos, ¿verdad? Son mallas que son muy eficientes para separar elementos y normalmente se ocupan también en riego. Y pueden ser el primer punto donde separemos ¿verdad? Partículas sólidas que trae un canal para poder ingresarla a un sistema de bombeo. También tenemos un video, ¿verdad? De unas mallas Quanda. Esto es una especie de bocatoma. Aquí dice que puede captar 130 litros por segundo por metro de largo. Me parece que, de hecho, que hay un distribuidor de estas mallas Quanda en Temuco. Así que estamos cerca de esta tecnología de ustedes. Tiene estas cribas, ¿verdad? Que tienen una disposición que se aprovecha del efecto Quanda y son realmente unas mallas que permiten capturar mucha agua. Los gaps o los espacios que hay entre una criba y otra son desde 1 hasta 5 milímetros, o sea, 1 milímetro es bien pequeño. No tiene problemas con el congelamiento, dice la imagen. Si se fijan, toda la basura pasa hacia abajo, ¿verdad? Y prácticamente no hay nada de agua que esté corriendo en esta parte. Se autolimpia, el material es de acero inoxidable. Me parece a mí que es una excelente alternativa para como prefiltraje antes de succionar el agua para el sistema de riego. Y es bien cómoda ya que se autolimpia y no requiere una mantención tan permanente, ¿verdad? De la malla. Ahí se ve que el gran caudal rápidamente la malla lo absorbe, no hay casi nada de flujo. Si se fijan acá abajo, eh, todo está siendo capturado por esta malla Quanda. Bien. Entonces son dos alternativas que se pueden utilizar para poder separar, digamos, partículas que van a ser o pueden causar un problema de taponamiento en mi bomba. Otro elemento de separación son los hidrociclones que separan arena. Normalmente esto ocurre cuando bombeamos agua desde un pozo profundo que está entregando arena. Separa arena mediante la fuerza centrífuga, no posee partes móviles. Las partículas tienen que tener densidad, digamos, de arena del orden de 2,65 gramos por centímetro cúbico. Es capaz de remover una buena cantidad. Y realmente es un buen elemento para poder separar arena, ya que los otros tipos de filtros es mucho más difícil separar esas partículas. El hidrociclón lo hace muy bien. Entonces básicamente el agua es bombeada, ¿verdad? A través de este hidrociclón por esta entrada lateral. Se produce un giro, ¿verdad? Un torbellino, por así decirlo, que hace que la fuerza centrífuga desplace las partículas como la arena hacia los bordes. Y luego la arena cae a este estanque que está en la parte inferior y el agua limpia sale por la parte superior hacia el sistema de riego. Eso es lo que conocemos como hidrociclón en los sistemas de riego. Bien, este es el primer video. El que continúa va a continuar con los filtros de arena, de malla y de anillas. Muchas gracias.